decidió unirse a PEN Internacional, la iniciativa surgida, como expliqué a nuestros invitados vía mail, una iniciativa surgida en Berlín para apoyar al poeta, pues que ya muchos de ustedes conocen, Ashraf Fayadh, condenado a muerte el 27 de noviembre del año pasado por apostasía, por rechazar a Mahoma e inclusive por usar el cabello largo, según leí en algún periódico europeo. Afortunadamente, el 15 de diciembre tuvimos la noticia, la pude rastrear a través de redes sociales, Facebook, The Guardian. Tuvimos la noticia que parece que las cosas pintan bien para este poeta palestino residente en Arabia Saudita, que es donde se le condenó. Y parece que las cosas pueden pintar bien, parece que no va a ser sujeto de la pena de muerte. Entonces, el sentido de esta lectura, no solamente en PEN Internacional, que ha estado a lo largo de todo hoy, jueves 14 de enero, ahorita los de Europa ya deben estar o tomándose una copa o durmiendo, pero durante este 14 de enero ha habido lecturas en 43 sedes del PEN en todo el mundo. De hecho, hace rato pudimos ver con Alicia Quiñones y Rosemary Espinosa, que son dos manos derechas importantísimas en este PEN México, y pudimos ver un poco del streaming de la transmisión vía en vivo desde Nueva York. Estaban hace menos de una hora leyendo los poetas en Nueva York. Y pues muchísimas gracias. La dinámica, bueno, les quiero decir brevemente que Ashraf Fayadh es poeta, pero también es curador. Él fue el segundo curador, el segundo comisario de una exposición muy importante en la Bienal de Venecia de 2013. Curó también una exposición muy interesante en Arabia Saudita. Fue muy valiente en hacerlo porque muchos de los artistas árabes, él viajó por todas las ciudades de Arabia Saudita, quiso él elegir artistas que estuvieran diciendo algo contemporáneo, gente menor de 45 años, y se arriesgó a realizar esta exposición. Algunas imágenes las estamos transmitiendo aquí detrás de nosotros. Y también es artista, por ahí ha circulado un autorretrato que él hizo sobre su ID, sobre su identificación, su credencial de lector, digamos, que tiene toda una letra irónica ese autorretrato. Esto es lo que les quería decir de él. Y contarles también, bueno, que estoy muy contenta de comenzar a presidir en México. Vamos a tener muchas conversaciones con ustedes, estamos dispuestos a oír todo tipo de sugerencias y pues comenzamos. La dinámica, puesto que solo contamos con un micrófono, pero creo que además es lo más cómodo, según me sugirió Philippe Olelaprun, que se disculpa con ustedes porque tuvo que ir a un evento que tenía pactado desde noviembre y era imposible cancelarlo, pero la dinámica es que vamos a leer por orden alfabético. Empezaremos con Álvarez, que está aquí, y después están todos ustedes, Carmen Mollosa, el doctor Luis Sánchez, por allá veo a Eduardo Vázquez, a Blanca Luz Pulido, y vamos a ir leyendo una brevísima línea de cada uno de ustedes para que el público, que seguramente ya los conoce, pero para que tenga clara la presencia de cada uno, y van a pasar aquí enfrente de la mesa a leer su poema. Vamos a tratar de ser muy estrictos en el asunto con los tiempos. Rosemary nos va a ayudar a cronometrar. Tenemos que ser muy estrictos porque tan solo de los participantes invitados, ustedes son 25, y además están con nosotros Mohsen Emadi, nacido en Irán, poeta. Él tradujo de persa un poema largo de Ashraf Fayadh, y estamos con Fernando Cisneros, académico, doctor y traductor de varios poetas árabes modernos, y esa es la razón por las que ellos dos están aquí, porque vamos a estar intercalando los poemas en árabe. Queremos que escuchen el sonido de la poesía árabe de Ashraf Fayadh, y en español también. Consideré que Leiva iba a ser designado para leer en español, pero ahora vemos. Y bueno, comenzamos entonces. Muchísimas gracias.
48 libros de poesía y prosa. Él fue presidente internacional del PEN durante 6 años y también ha sido embajador de México en Suiza, entre muchas otras cosas. Gracias. En tiempos de violencia, hay ángeles que vuelan sobre las calles desoladas como si llevaran alas en los pies. Con terminales de rayos en las manos se configuran en los antros del alba en busca de la materia gris de gente ejecutada. Corriendo por las carreteras alarmados, no traen ropajes ni joyas celestiales, ni caras fulgurantes, ni voces musicales. Se sabe que están allí por una huella dorada o por los dedos transparentes que acarician una boca, una teta ensangrentada. Escapan de los retenes militares y de las esposas de los policías federales acurrucados en el rincón de un baño, o del closet donde hay gato encerrado, saltan como una sombra para dar agua a los ametrallados. Con almohadas rellenas de nada, recorren los basureros de la madrugada donde reposa la cabeza de la mujer violada. En tiempos de violencia hay ángeles en esta nada. A continuación, María Baranda. Ella es poeta, autora del Jardín de los Encantamientos, Fábula de los Cochitos, Ficción del Cielo, entre otros libros. Sobre este más frágil espesor, el salitre chorreando de los ojos, el salitre descascarado como un sonoro clavecín de la cabeza, esa cabeza, la cabeza que cuelga de ese puente, el puente que está aquí delante. Calabrote, cálamo, calavera, calaverita, bruja viva asustada, uva de mar podrecida, bajo tierra flotando, en el aire desvaneciéndote, miembro de qué familia ahogada, sin alfabeto, sin huerto, sin bote posible y sin depósito, en la puerta de qué casa acurrucada, en un roce de hierba, una hora casucha, pestilente y análoga, como el agua verde de los verdes peces, en las ruinas verdes, ancha, pala, espantada, contradictoria y demótica, plena de majaderías, cabeza, cabezota, hija de la chingada, como un anzuelo que pende en el tribunal del vacío. ¿Quién pronunció alguna vez tu cara? Sigue Carmen Boullosa, escritora, premios Javier Villarrutia, Ana Segers y Café Gijón, entre otros, becaria del Guggenheim y del FONCA y profesora de Georgetown, Columbia. La ilusión de la piedra. Eternas son la piedra y el árbol a nuestros ojos. Los años pasan, el hombre envejece, la piedra no se altera, las hojas en un baile anual se renuevan. Frágil y sorda es la vista del homínido. El castaño morirá y la piedra será polvo. Solo aquello que huye permanece. Solo restará el recuerdo de la fuga. La memoria, como el barro, no se irá. Interrumpo un segundo para decir que la importancia de esta lectura no es solamente honrar a Rafael en peligro de muerte, sino denunciar enérgicamente, un poquito vía la poesía contra la muerte, la censura y defender la libertad de expresión. También quería invitar a Eduardo Vázquez Martín a sentarse aquí junto a este chico que tiene acá una mochila. Sí, por favor, bienvenido. A continuación, Rocío Cerón. Ella es poeta. Su más reciente libro es Anatomía del Nudo, obra reunida.
incendio. Nudos de porcelana, gesticulaciones de la mano donde se posa la rosa, la que pulveriza la atenta mirada del infante. Nuestro padre murió incendiado, sobrevivió solo su sonrisa, su media sonrisa y la frase de los labios que no pudo enunciar. Dime cuál es el secreto cada vez que nos decimos adiós. Recoger la humildad de tus súplicas, rellenar el corazón con moho, pasadizo donde las algas son fruto que el aire crispa, restituirse, panal de acertijos o activación de lenguas en paradero oscuro. Dime cuál es el secreto cada vez que nos decimos adiós. Mientras en las calles los hombres se sentaban ante la guerra y la proximidad de otra guerra, las mujeres cuantificaban las migas, asilo. Dime cuál es el secreto cada vez que nos decimos adiós. Una forma, la misma forma, debajo de la palabra padre hay sangre, cal, rodajes de un tiempo que ha borrado su cuerpo. A continuación, Mohsen Emadi, él es poeta y cineasta, y bueno, en 2007 se editó en Teherán su obra No hablemos de sus ojos, que a la fecha está retenida por la censura. Mohsen Emadi va a leer en árabe los poemas de más tarde. Ahora va a leer un testimonio personal. 5 minutos. Un año antes de morir, el Ayatollah Khomeini emitió dos importantes fatwas: la orden de matar a Salman Rushdie y la de matar a los presos políticos que había en Irán. Una de las dos, la que no llegó a realizarse, es conocida por todos. La otra se ejecutó, pero durante años nadie dijo una palabra sobre ella. Khomeini creía que para conseguir la independencia que necesitaban los mulas para administrar Irán, había que evitar la injerencia y la influencia de las potencias extranjeras en el país. En su opinión, la mejor vía para ello era crear crisis al otro lado de fronteras para que nadie tuviera la oportunidad de mirar lo que pasaba dentro de sus dominios. Y ese es el mismo método que continúa aplicando el sucesor de Khomeini, el Ayatollah Khamenei. La puesta en práctica de la fatwa acabó con la vida de 5.000 personas. Presos políticos que no estaban dispuestos, aún después de años en la cárcel, a renunciar a sus ideales. Los enterraron en fosas comunes en un cementerio a las afueras de Teherán. Al acabar la guerra, la noticia de la matanza pasó de boca en boca. Más tarde en la universidad, yo hice amigos cuyos padres habían muerto en aquellas matanzas. Uno de ellos era un muchacho al que la asustaba mirarse al espejo. Le daba miedo que lo tocara. Tenía 6 años cuando sus padres fueron detenidos por sus actividades como socialistas. Su madre pasó 11 años en la cárcel, su padre quedó enterrado en las fosas comunes. Desde los 6 años había vivido de casa en casa, errante. La última línea del testamento de su padre era un verso de Hafiz: ya ocupan el horizonte todo ejércitos de tiranía. Encontrarán los derviches su hora, del principio al fin de los tiempos. En esa última línea testamentaria, antes de dejar a la escribia ante el pelotón de procedimiento, Hafiz habla de una esperanza relatada por toda historia de poesía persa. Por más que el ejercicio de la tirana se haya apoderado de todo el horizonte del espacio, la distancia que va del principio al fin de los tiempos, es decir, la eternidad o el lenguaje, es algo lo único que no podrán dominar nunca. Shah, el gran poeta persa, escribió sobre la diferencia entre su generación y la nuestra. Si la generación del pasado vivió soñando con luchar, la joven generación ha nacido justo en medio del campo de la batalla. Esa es la diferencia. Vivimos en tierras en las que todos los poetas cantaban el amor, pero estaba prohibido amar en las calles. Prohibido mostrar instrumentos musicales en televisión. Prohibido ponerse pantalones vaqueros, ropas coloridas, camisas de manga corta. La voz de las mujeres existía, prohibido. El levantamiento de estudiantes
en 1999 fue el primer movimiento tras la revolución en que una generación se esforzaba por hallar y oír su propia voz. Fue en la residencia de estudiantes donde me encontré por primera vez con gases lacrimógenos. Por vez primera me cubrí el rostro, por vez primera fui detenido, por vez primera fui liberado. Si 10 años más tarde, con el movimiento verde de Irán, la gente se alzaba frente a una soledad histórica en las calles de Irán al grito de no teméis, no temáis, estamos todos juntos, en la residencia de estudiantes nosotros estuvimos profundamente solos. El lunes en que la Universidad de Teherán fue tomada entre fuego y humo por las botas del terror, nadie sintió aquella soledad como nosotros en el momento de huir. Aquel instante de huida adoptaba una forma apocalíptica, se hacía eterno. Y la palabra esperanza, que 2 años antes nos llevaba de la clausura de una revista a la apertura de otra nueva, desapareció de nuestra vida. Una lengua que los poderosos no podrían conformar ni invadir, y aún así a nuestra lengua le faltaba una palabra, Shabu escribir. Con todos los vocabularios del mundo en nuestra mano, no dijimos justo aquel que se necesitaba. Y es que una palabra, tan solo una palabra faltaba, libertad. Nosotros no la dijimos, dale forma. Dale forma, precisamente es lo que muchas veces se desarrollaba en las calles de Irán. Un esfuerzo improbo y extenuante por dar forma a esta palabra prohibida, esta palabra ausente, libertad. Debo decirles que Mohsen Emadi vivió varios años justo aquí en la casa refugio que ha recibido a tanta gente, a tantos escritores perseguidos, fundada por Eduardo Vázquez Martín, Carmen Bollosa y varios que estuvieron hace 15 años en el nacimiento de Casa Refugio. Ahora sigue Alicia García Bergua, autora de Memoria e Historia, Fatigarse entre fantasmas y la anchura de la calle. Ahora que en el mundo hay muchos periodistas perseguidos, condenados a muerte por buscar la verdad, y tanta gente que matan porque sí, al azar, sin que medien palabras, a ti, Ashraf Fayyad, la policía religiosa saudí, te condena a muerte por tus poemas de amor, por una discusión en la que te escucharon maldecir, o porque alguien oyó que no creías en Dios. Las razones son vagas, también falsas. En realidad eres un artista, un libre pensador, como muchos lo somos en el mundo, y que no hemos hecho nada por lo que merezcamos que nos maten. Es increíble que te impongan la pena para los asesinos más terribles, mientras hay tantos sueltos y siempre cobijados, entre ellos quienes dicen que mereces la muerte. Tan solo por hablar, por escribir y ser como eres. No sé si mis palabras, por ser solo eso, te salven de la muerte, pero las pongo aquí para que sean parte de la oración que elevamos por ti, para que vivas y nuestra especie supere en algo el fanatismo atroz que la carcome. Decidimos intercalar un poco los poemas de los participantes, los escritos, con los poemas en árabe y en español de Ashraf Fayyad. Entonces ya comenzamos, ¿no? Sí, esa es la razón por la que están en esta mesa Fernando Cisneros y Mohsen Emadi, porque hablan árabe. Voy a solo dar una
empezando a conducir su casa cultural. Él es traductor y nosotros leímos. Y para nadie de nosotros pienso que árabe es idioma materno. Mi idioma materno es persa. Pues yo leo en árabe con acento persa y tú con acento español mexicano. تصيب العالم بعشر عظيم وبعض المشاكل الأخرى لا تخبر بالعرض على تذكر وابقي قريبا منها جدا كسر غير قابل للحبر ولا للإضافة مع أرقام أخرى أنت تسبق بعض الإقبال في الإرسالات الدولية. الجوع أن تقف في آخر الصف كي تحصل على كسوة الوطن. الوقوف شيء كان يفعل جدك دون معرفة السبب والكسرة. الوطن بطاقة توزع في محبسة النقود والنقود أراب ترسم عليها صور الزعماء والصورة تنوب عنك ريما تعود والأولى كائن أسطوري ورد في حكايات الجدة. أنت هي الدرس الأول. انتقل إليك لكي تتعلم الدرس الثاني. ماذا معناه؟ في يوم الحشر يقفون وراء وأنتم تصبحون فيما تصدقوا من أنابيب الصرع الصحراء خفاة هذا صحيح للقدمين ولكنه غير صحيح للأرض. من أجلكم سنقيم المنابر والمؤتمرات وستكتب عنكم الصحف بالشكل اللائق. تم تطوير تركيبة الجديدة للغذاء على الأوساخ المستطيلة ومن نصف السعرة سارعوا للوصول على نصف المكية وأزمة المياه حادة جدا. مقاولات جادة تجري لتأمين الرماد مجانا كي لا تصاب بالاختناق دون المساس بحق الأشجار في الحياة على الأرض. تعلم ألا تستهلك الرماد مخصص لك دفعة واحدة. علمك أن ترفع رأسك كي لا تشاهد الأوساخ على العرس. علمك أن أمك العرس وأبوك تبحث عن ملكي تثبت نسبك. علمك أن دموعك إسراف في استهلاك الماء والماء كما تعلم. Perdón un poquito este pequeño caos. José Ángel le iba a leer en español lo que acaban de escuchar. Refugiado, el último de la fila, esperando tu pedazo de patria. Esperar. Ya lo había hecho tu abuelo sin saber por qué. El pedazo eres tú. Patria, un carnet para colocar en la billetera. Billetes,
papeles que llevan el retrato de los jefes. Retrato, ocupa tu lugar hasta que vuelvas a tu país. El retorno, un ser mítico de los cuentos del abuelo. Se acabó la primera clase. Vamos a la segunda. Tú, ¿qué significas? Todos están desnudos en el juicio final y nadarán ustedes en las aguas derramadas de las cloacas. Estar descalzo es saludable para los pies, pero insalubre para el suelo. Estableceremos tribunas para usted, congresos. Escribiremos elocuentemente sobre ustedes en los periódicos. Existe una nueva fórmula contra los contaminantes recalcitrantes y está a medio precio. Apúrense para comprar la mitad. La crisis del agua es muy dura. Negociaciones serias están en marcha para garantizar cenizas gratuitas, para que no te ahogues, y sin violar el derecho de los árboles a vivir sobre la tierra. Evita consumir tu porción de cenizas de una sola vez. Te enseñaron a mantener la cabeza en alto para que no veas la suciedad sobre la tierra. Te enseñaron que la tierra es tu madre, pero tu papá lo buscas para averiguar tu linaje. Enseñaron que tus lágrimas son un desperdicio de agua y que el agua, ya sabes. Ahora sigue Paul Hoover. Bueno, Paul, él es autor de los libros Poems in Spanish and Edwin Code, y bueno, y poemas selectos de Friedrich Hölderlin. Bueno, también ha editado una antología de poesía americana postmoderna. Circumference. The second solitude is that of signs, Dikiriko. The lake is very quiet, serene, one would say, when seen at a distance beyond the poplar trees, which speak much but have little to say. One senses beneath the lake's surface something undisclosed, a hint or thread of the world before the flood, the perfect, the unbroken, the vacancy on the corner, and the vacancies in men. On closer inspection, with our feet in the mud of the bank, the lake takes on a troubled life that might have been our own. One agitated wave thrusts against another, smothering it completely. No help for the pain of the world for which we have no name. Like an eccentric wheel, everything goes round the center. It wobbles and it troubles, but everything goes. With its force alone, the rain closes windows, its shoulders toward the gutters, inwardly and alone. The first solitude is time, and the second is sign. The third solitude is distance, and the fourth is symptom. The fifth is the future, which never quite arrives. The sixth solitude is a mirror, the seventh a crow. So many solitudes they crowd against the door. Each night the soft machine stirs in its bed, and the television glows. Everything's at attention and also at detachment, if we understand the word. It's like the lake we've mentioned, an unstable material that stands with indifference but meets with our nerves. Such were our discussions. Revisionary men, quick to take offense, slow to change the world. Circunferencia. La segunda soledad es la de los signos, Dichirico. El agua está muy quieto, sereno se diría, cuando se mira a la distancia de atrás de aquellos álamos que hablan mucho pero tienen poco que decir. Uno siente más allá de la superficie del agua algo oculto, una insinuación o un hilo del mundo antes del diluvio, lo perfecto, lo intacto, el vacío en la esquina y el vacío en los hombres.
Si inspeccionamos más de cerca con nuestros ojos en el lodo de la orilla, el lago recurre a una vida turbulenta que pudo haber sido la nuestra. Una agitada ola embiste contra otra, ahogándola por completo, sin ayudar al dolor del mundo para el cual no tenemos nombre. Como una nueva rueda concéntrica, todo gira en torno a un centro, se bambolea, agita, pero todo continúa. Con su sola fuerza, la lluvia cierra ventanas, se arrima a la cuneta sola y hacia adentro. La primera soledad es el tiempo, la segunda los signos, la tercera soledad es distancia, la cuarta es síntoma, la quinta es el futuro, el cual nunca llega por completo, la sexta soledad es el espejo, la séptima un cuervo. Tantas soledades se agolpan a la puerta. Cada noche la suave máquina se agita en su cama, brilla la televisión. Todo está bajo la mira, también separado, si entendemos la palabra. Es como el lago que mencionamos, un material inestable que permanece indiferente, pero se topa con nuestros nervios. Nuestras discusiones eran así, hombres revisionarios, rápidos para ofenderse, lentos para cambiar el mundo. Es turno ahora de David Huerta. Él es poeta, editor, ensayista y traductor, premio Javier Villaurrutia y autor de La sombra de los perros, entre otros títulos. Premio Nacional de Poesía. Le pegaban y no decían ni pío, triste gorrión de ansias vespertinas. A nadie le había hecho nada y preguntaba por esos golpes inesperados, inicuos, hechos de pura prosa mundanal. Le golpeaban las rodillas y le machacaban los húmeros. La lluvia lo azotaba con miriadas de suavísimos golpes de jueves y azucena. El tambo de la basura le caía encima sin aviso. ¿Por qué? ¿A cuento de qué o cómo? Estaba él de pie, abullonado y tiritando, recargado en un poste del alumbrado. De repente, alrededor, como tábanos, merodeaban sobre su cuerpo solitario, su cabeza amarilla, una violencia de martillazo y trapo agitado en las vendas de sus ojos, en el colirio sublime de las manos, en las falanges que lo mantuvieron despierto cuando murió un endecasílabo, cuando hirieron a la égloga. ¿Por qué? Desde arriba, un Dios miraba con salvaje ternura. Le damos el turno a María Espinosa, escritora y periodista, autora de Mi cuerpo en tus manos. Buenas noches. Centinela en el destierro. Soy tanto un peldaño para ellos acercarse al cielo. No sospechan, estoy hasta abajo y tan movido que no siento las pisadas. Si festejan mi nacimiento, no me entero. Su alegría pesa, su jolgorio oprime, y desde la opresión se llega al olvido, al exceso de dolor que a las víctimas encumbra. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué celebran? Alguien dígamelo. O si sufren, ¿por qué ese sufrimiento es déspota? ¿Por qué nadie puede sufrir como ellos, ni llorar así, ni quedarse callado, ni perder la mirada? Creo que ustedes celebran mi desventura. No me alimentan sus palmas, ni sus palabras suenan. Y vaya que he reído aquí, abajo, cuando los veo caminar a prisa, como si llevaran gran retraso y escalaran un monte formado por ustedes mismos, sin llegar a la cima, donde sin suerte me buscan y en la ignorancia me han rebasado. Ahora es el turno de Edson Lechuga. Él estudió en la UNAM y en la Universidad de Barcelona. Ha publicado novelas y relatos en España, México y Estados Unidos, y algunos de sus títulos son Anoche me soñé muerta, que es el más reciente, Llovizna, 72 migrantes, entre otros.
pese a todo resistir, con la boca llena de gusanos y la imaginación agotada, y obligado a beber el elixir de los tristes, resistir. Digo empujones de silencio por el hueco de algún corazón a la deriva, susurrando verdades entumecidas en una lengua tuya, porque mi lengua no es suficiente a tus oídos. Resistir, intentar tapar el agujero del odio con un pan duro, endurecido por discursos de políticos filosos como guillotinas y ácidos, gástricos, tétricos, mortíferos. En la apostasía resistir, sin beber, ni saber, ni entender, ni comer, ni poder, obligado a callar, a no enfadar a los poderosos, a no molestar a los dioses, a ungirte con aceites que curan el desasosiego, para que tu tierra y tu lengua piensen que has muerto sin remordimientos. Tu tierra y tu lengua, tu tierra, tu lengua. Obligado a ser casto y antes de soltarte a la lascivia, soltarte a la marea, para cumplir tu destino de carnívoro, para saciar tu ateísmo y tu incredulidad que tanta falta nos hace aquí, en este territorio no tuyo, pero tuyo igual, donde también nos matan, donde también nos mueren. Pero así todo resistir, respirar, que es la forma más fundamental de resistir, insistir en resistir, persistir en respirar, meterte el dedo en la nariz en busca de un evangelio y predicar con él la tempestad y el destierro, rascarte la comezón del poema que te cuece los intestinos hasta llegar a la primera letra de la primera sílaba del nombre de las palabras muertas de tu boca viva, de los poemas pronunciados en esa lengua tuya tan diferente a esta mía, con la que ahora intento seguirte, saberte, pensar qué piensas, tocar qué tocas, labrar qué labras, llorar qué lloras. Resistir, alzar la cabeza una vez más, erguir el cuello, izar el tallo, levantar la mirada desde la apostasía y respirarte, respirarme, respirarnos. Pedirle al horizonte que aún no venga a llenarte de luz las pupilas, porque aún hay relámpagos y tormentas y palabras y otras voces que no conoces, que quizá no conocerás nunca, como esta que te escribe, pero así y todo te nombra, te nombra. Ahora, Tania Huntington, ella es poeta y artista plástica binacional, nació en Estados Unidos y reside en la Ciudad de México. Es también directora editorial de la revista digital bilingüe Literal. Res nullius. Those who alleged a marked distinction between life and death were wrong. In fact, I've been hauling molecules around for 40 years that in isolation are far older than any animal will ever be. What a puzzle. Pure assemblage, all organic. In reality, I have never been alive. And I, or rather that which forms some part of me, shall never die. Res nullius. Quienes han propuesto una distinción nítida entre la muerte y la vida se equivocan. Por 40 años he disparado moléculas que aislados son mucho más antiguas que cualquier animal. Qué misterio. Puro ensamblaje, completamente orgánico. Realmente, en realidad, nunca he estado viva. Y yo, o eso que de hecho forma alguna parte de mí, nunca moriré. Ahora es el turno de José Ángel Leiva. Él es autor de Botellas de Ser, Cátulo en el destierro entre sueños, entre otros títulos. Voy a leer este poema dedicado a Juan Gelman, que seguramente estaría aquí dando la pelea por la libertad y la vida del poeta árabe. 3/4 partes. Un puñado de tierra no es un hombre.
3/4 partes hacen del sueño la sustancia. El soplo cerebral de un fuego que se olvida, el temblor del ojo ante la carne. Fugaz imprime la gravedad del día. En pausas respira noches cargadas de rocío, iluminadas por antorchas y lámparas de ancestros que pusieron a secar preguntas y piel tras el naufragio. No se seca, es verdad, la claridad de la experiencia. No hay certeza de ser ni de encontrar respuestas. La incertidumbre abre las válvulas del hambre, del dolor, la comezón, la tempestad, el alma. ¿Cuántas veces la mano suelta una señal de bienvenida y vuelo, incapaz de sepultar o de esparcir el polvo de un corazón a otro, de detener las letras que se fugan del cuaderno de notas en la mesa? De la ignorancia a la pregunta, los párpados se abren y se cierran, perplejos a esa luz que viaja oculta por la almohada, visible en lágrimas, sin sal, pendientes de la tierra. No son escombros de ayer, sino las ruinas de un porvenir hecho de olvido. Una lengua desierta de confianza y aire. No prescribe la justicia si hay mañana. Se pueden ver con nitidez las plantas de imágenes de un yo seguido de los otros. La multitud del sur buscando un norte, sin nada que vender ni recibir a cambio, tan solo la raíz que pone vertical a la memoria. Sobra tiempo y sed para esperar la muerte, bajo el árbol sin hojas que da sombra. La ausencia de Dios ahuyenta el miedo. El Padre y el Hijo activan la sinapsis, que deja ver la mutua soledad bajo los puentes, las 3/4 partes líquidas del hombre. Ana Belén López es poeta, autora de Alejandro se avanza, del barandal y Silencios. Anoche, mientras regaba el jardín, pensaba en todo lo que se mueve cuando el agua cae. El viento fresco del verano llegaba de repente y me hacía sonreír. Pienso muchas cosas mientras riego. Pareciera que las plantas tienen sed. Pienso en lo que me mueve, en la forma en que el trópico me recuerda que estoy viva. Pienso en lo intenso del olor de la sal en el aire, en la humedad que me hace sudar. Escucho los ruidos de los insectos y los chillidos de los pájaros que vuelan a descansar. Escucho también al viento. Sin embargo, hay un sonido, uno en particular, que me simbra. En el momento en que cierro la llave, luego de un silencio inmediato, oscuro, profundo, las plantas se mueven ligeramente, beben y viven. Ese instante, ese preciso instante es innombrable. Me mueve y me hace vivir. Víctor Manuel Mendiola, poeta y narrador, autor de La novia del cuerpo, Tu mano, mi boca, La botella oceánica, estrofa, entre otros temas. Digo brevísimamente 2 ideas antes de leer mi poema. Como escritores tenemos la obligación moral de protestar ante cualquier censura o persecución en contra de quienes usan las palabras para crear libertad. Expreso mi solidaridad con el escritor Ashraf Faryab. Sin embargo, creo que lo que ocurre en el Medio Oriente no solo es producto de los gobiernos dictatoriales o religiosos, sino un efecto de la rapacidad de los países occidentales que quieren apropiarse del petróleo y vender armas. Es escandalosa la campaña militarista del presidente de Francia, François Hollande. En ese contexto de abuso internacional,
no puedo dejar de decir que nuestro país, aparte de padecer la desgracia de la desigualdad y la corrupción propia y del mundo, tiene la mala suerte de vivir junto a un drogadicto que vende armas, los Estados Unidos. El amparo otorgado hace poco para usar recreativamente la marihuana es un hecho positivo y trascendental en México. Obama también debería derramar lágrimas por las víctimas mexicanas del fanatismo pistolero estadounidense. Por lo anterior, exijo que las organizaciones PEN de los Estados Unidos, Canadá y Europa luchen en sus propios países contra la borrachera de petróleo y drogas y contra la venta de armas que provocan tantas muertes de periodistas y gente inocente. Ahora leo mi poema, que está dividido en dos pequeñas partes. Uno, la pareja. Cuando empezaron a acostarse fue inesperado, nada los unía. En ese encuentro sorpresivo había un hecho absurdo y violento. No sé cuánto duraron juntos, pero un día amanecieron muertos. Me enteré por un vecino que me dijo, cómo el mal nos destruye. Yo quería explicarle que no era el mal la causa del fin de esa pareja de infelices jóvenes que buscaban un destino. Pero el intruso no oía y sin pausa peroraba frunciendo las narices. El más funesto bien es lo mezquino. 2. Decapitación. Anoche me cortaron la cabeza. No sé cómo ocurrió, pero una mano me partió en dos. Entonces lo cercano se hizo hostil y perdí la ligereza que yo tenía. Todo tramontano comenzó a ser ajeno. La sorpresa ya no era más la salud que atraviesa el corazón, solo un ruido lejano. Yo me esforzaba por decir mi nuevo talante y procuraba vislumbrar cómo se vive la separación de la cabeza y el cuerpo. Me atrevo a sostener que todo fue un estar en una soledad sin solución. Eduardo Milán, poeta y ensayista uruguayo, nacido en 1952 y exiliado en México por motivos políticos. Vi poemas salvar vidas sin que lo supieran ni los poemas ni las vidas. No digo prolongar vidas, salvarlas, sacarlas de allí de la tiniebla inminente. Los vi hacer lo que no sabían que sabían, o al menos eso creo, que no sabían que sabían salvar vidas. Vi esas vidas sin saber que se salvaban y las vi sin que me vieran. Gracias. A continuación, Miriam Moscona, poeta y narradora, autora de El que nada era, de par en par, Pera de cebolla y Alcina. Lo que fue. Aquellos polvos trujeron estos lodos, y estas nubes trujeron estas lluvias, y estas lluvias trujeron estos fríos, y estos fríos trujeron estos hielos, y estos hielos trujeron jazinura, y aquellos polvos son lo que fueron, que son estos viervos que más no serán. Cristian Peña, poeta, Premio Bellas Artes Aguascalientes de Poesía en 2015 y autor de El Síndrome de Tourette, entre otros títulos. Blanca Luz Pulido, poeta, ensayista y traductora, autora de Poderes del Cuchillo.
fundamento, el hambre de la carne de bestias o enemigos. Un cuchillo jamás es inocente. Nos ve de soslayo, deseoso de ensayar toda su fuerza al primer accidente, por lo menos en un dedo, en un brazo, y sonríe con el primer dolor de la mañana. Quiere saber de entrañas, de hermosos músculos, células y tegumentos. No solamente corta rojos jitomates, párvulas, manzanas. El cuchillo quiere hendir y mirar lo que su acción divide. Es el gran multiplicador. Su hoja es un espejo, pero no te acerques mucho al vientre de su sed, pues busca encontrar su vaina perdida en algún cuerpo, en toda sangre. Gracias. A continuación, Alicia Quiñones, escritora y periodista, autora de Cuarteto de Sombras. ¿Qué le ha pasado a ese hombre? Se quedó sin dientes, tiene enfrente el mar y se tragó mentiras. ¿Qué le ha pasado a ese hombre? Mira a ratos la calle, entona con los ojos una pena tan fuerte como la piedad invita a los suicidas a declamar sus ruinas. ¿Qué le ha pasado a ese hombre? Enmudeció. No es miedo, ni siquiera cobardía. A ese hombre se lo tragaron las palabras. Sigue Elena Poniatowska, es escritora y periodista, autora de Hasta no verte Jesús mío, La noche de Tlatelolco, entre numerosos títulos, y también Premio Cervantes. A los 35 años, Ajrat Fayad hacía lo que pedía Octavio Paz, decir poesía en la plaza pública. Llevaría a otros, llevarla a otros lugares de la tierra, enseñar el arte de Arabia Saudita, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. También Octavio Paz creía que un poeta salva al mundo y nos aseguró que quería ser recordado por 3 o 4 poemas. Para Octavio Paz también serían los 800 latigazos, como lo son para nosotros, quienes estamos indignados porque un creador como Ajrat Fayad puede encontrarse tras los barrotes de una cárcel desde enero de 2014, acusado de blasfemo y de renunciar al Islam por su libro Instructions Within, Instrucciones en el Interior, publicado en 2008. Además de poeta, Fayad, curador de exposiciones en la Bienal de Venecia y en la bellísima ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, es también parte de Edge of Arabia, una colectividad de artistas que cruzan fronteras al lado de los británicos y estadounidenses que aman a Arabia Saudita. Enamorado del bigote de Frida Kahlo, como lo dicen unos de sus poemas, la propia Frida tomaría en sus brazos a Ajrat Fayad, le tejería flores en la cabeza y le diría que todos los guadalupanos, los que padecemos fridomanía y los que nos persignamos y nos encomendamos a la corte celestial, rechazamos su condena del 17 de noviembre de 2015, a quienes escribimos, pintamos, nos enamoramos, amamos los libros y la pintura. Su condena también nos condena a muerte por delitos imaginarios dictados por la ignorancia, que a todas luces es hermana de la intolerancia humana. Sigue María Elena Ruiz Cruz, investigadora, escritora y editora, ha publicado investigaciones históricas, ensayo, cuento, poesía y prologó
En una prisión negra, de día y de noche soy martirizado. Tortura es su actora, idear no es locura. Soñar mi realidad, viaje al lado. La libertad aflora mientras mi cuerpo yace como atado. Mi razón no acapara aquello que se adora, aunque subsista un mundo empecinado. A nuestro orbe altera, oro, petróleo, uranio son su agrado. Todo lo que abundara, riqueza que delira, sin importar si el hombre muere airado. No hay fe que afrentara, mi razón, mi creencia yo añado. Forzándome a hiera, gritaron, él abjura. Hasta de ateo fui mal acusado. Que mi yo abdicara, porque dije verdades, fui ultrajado. Que mi yo se abismara, que mi yo profesara. No es apostasía, fui condenado. Por denunciante ahora, de contumaz he sido difamado. A nadie deshonrara, solo a unos agriara. Claman poetas, no ser calumniado. Te liberamos muchos porque la dignidad requiere aliados. Los de espíritus anchos, a la poesía asidos, con arte y lucidez somos armados. Tolerancia pulsamos, libre eres y no serás Camilo. Somos los que pensamos, en doquier habitamos, república de letras es tu asilo. Sigue Maruán Soto Antaki. Él es narrador y ensayista, autor de Casa Damasco, una novela que transcurre durante la Guerra Civil Siria, entre otros títulos. Gracias. La pena de muerte es quizá el mejor ejemplo de la vocación autodestructiva de nuestra especie. Desde una perspectiva de Estado es la contraposición de las nociones más básicas de este, a sus razones de existencia. Pero cuando hablamos de la pena de muerte no siempre hay un Estado y sin mucho salvajismo. Su idea es, en muchos casos, cercana a los triunfos de Occidente que a menudo son también sus propios fracasos. Y cuando no hay Estado, la pena de muerte, en lugar de contraponerse a él, lo hace una de las reglas más importantes. Esa que se transforma debería transformarse, sin importar dónde estemos hablando, en el pilar que espero entendamos como la única forma de coexistir, de entender que hay otros, no nos hacemos daño. Bajo esta idea no puede haber discusión, excepciones ni justificaciones, es y ya, sin matices. Hablar de un poeta palestino del verso de Arabia Saudita es hacerlo de forma análoga de todo Medio Oriente. Ahí donde importa más cómo se dice lo que se dice. Como individuo comparto la indignación de esta sala, como alguien de origen árabe me lleno de vergüenza. No es solo Arabia Saudita, no solo es Rafayad. Es nuestra incapacidad de separar las ideas religiosas de las civiles, de entender las virtudes de aquella regla máxima. Es la cúspide del totalitarismo. En el discurso políticamente correcto nos perdemos en admirar el consenso, pero el consenso también puede ser el enemigo de la diversidad, la nulidad de la diferencia. Existe en la cultura islámica una condición responsable de muchos calvarios, la ijma, la unanimidad. Una regla que fue y sigue siendo en varios de nuestros países bastión de las intenciones unificadoras de una religión, y hoy representa lo peor de nosotros mismos. Con ella, la apostasía no es el incumplimiento de la tradición, es su cuestionamiento. Es entonces la antípoda perfecta a las razones de escribir, el universo de las preguntas, las mismas de la libertad. En Arabia Saudita nos enfrentamos a la estatización de una ideología que se aprovechó de una historia de encuentros y desencuentros, que buscaron revivir las virtudes que alguna vez se tuvieron. El salafismo saudita pide la vida de un poeta para mantener la tiranía de su hipocresía moral, matando a la palabra y permitiendo los excesos que se hacen del poder y anular la razón. En mi casa se lloraba con que en esta parte del mundo vemos una historia de renacimientos derrocados por renovaciones que terminaron en las posturas que las originaron. Hoy queda resistir. Blas de Otero escribió: si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras del silencio, me queda la palabra. Gracias. Ahora Marianne Toussaint es autora de esta cuchilla móvil, caligrafía de Ariadna Golpe de Dados, el paisaje era la casa, murallas y cordillera de sombras.
es lo único que el pájaro ve desde su encierro. Lo ha cansado la brutalidad de los cielos abiertos, lento abismo, claro azul. Han abierto tus alas hasta el límite, desbaratado tu voluntad por entender, son alas quebradas. Han dicho que no, mirar, no a la vastedad del aire. Y ahora es el vértigo que se abre paso como una estocada de fuego a mitad de la cabeza. Sigue Alberto Ruiz Sánchez, él es narrador y poeta, autor de En los labios del agua, Los jardines secretos de Mogador, 9 veces el asombro, La mano del fuego, Quinteto de Mogador, entre otros títulos. Muchas gracias. Bueno, yo he pedido ceder el lugar de mis palabras y de mis ideas para contarles solamente de este autor, amigo mío, que se llama Abdelwahab Mendeb, que es tunecino, murió hace un año de cáncer y es, creo yo, el principal pensador y crítico del integrismo y del fundamentalismo. En este libro que se llama La enfermedad del Islam, él hace el análisis del origen del fundamentalismo que pasa por Arabia Saudita, pasa por Osama Bin Laden y llega hasta el ejército islámico. Y al mismo tiempo hace el relato de la trenza que existe entre la historia de todo este fundamentalismo y el fundamentalismo protestante norteamericano, explicando por qué el máximo aliado de los Estados Unidos en el conflicto del Medio Oriente es Arabia Saudita, que es el país que condena al poeta que ahora celebramos. Les cuento solamente 2 ideas, 2 párrafos de este libro que se llama La enfermedad del Islam, la maladía del Islam. Yo he estado pidiendo a nuestros amigos editores de Sexto Piso, Almadía, que lo publiquen. Creo que es muy importante y creo que es un instrumento para pensar el Islam mientras aparece el libro de Marwan que se llama Pensar el Medio Oriente, que es muy importante, además de nuestra indignación, tener ideas para reflexionar. Les cuento brevemente lo que dice, dice muchas cosas, pero una idea fundamental de este libro es que el salafismo que mencionó Marwan o wahabismo es una secta del Islam, la secta más ignorante, la secta más ruin, una secta que sería insignificante si no se hubiera casado desde el siglo XIX con la tribu que dominó la península arábica y en el siglo XX fundó el país que se llama Arabia Saudita. Es decir, se convirtió en religión de Estado. Esta secta tuvo un origen en la locura, como pueden entenderlo las sectas. Un señor que se llamaba Al-Taymiyya en el desierto decidió que él era el único en todo el mundo que entendía al profeta y que en que no pensara como él tenía que matarlo. Asesinó a varias personas y, como es lógico cuando se habla de sectas, empezó a tener seguidores que apedrearon a otros. Murió en una cárcel donde llenó todas las paredes con sus interpretaciones del Islam y en páginas llegó a escribir 100 veces la cantidad de páginas del Islam en un libro que se llama El Océano. Esto lo hizo 3 siglos después del esplendor del Islam que se muestra, por ejemplo, en la Alhambra, 3 siglos después. Otros 3 siglos después encuentra un hombre que lo estudia, lo admira, no por su interpretación, no por sus ideas, sino por su capacidad de hacer que otros defiendan la fe matando a otros. Es decir, la idea fundamental de que se justifica matar o morir por una idea o por un ideal. Y este hombre, que se llamó Abd-Wahhab, y por eso la religión oficial de Arabia Saudita se llama Wahhabismo, lo que hizo es pensar que Al-Taymiyya fracasó porque no tenía un ejército que defendiera sus ideas. Y entonces es en ese momento en el que él hace la alianza con la tribu de Arabia Saudita y comienza lo que nosotros ahora conocemos como la gran difusión del Islam. Hay billones de dólares que Arabia Saudita ha dedicado a difundir el wahabismo en el mundo y ha hecho que esta secta, que representa más o menos el 2% de los creyentes del Islam,
son muchos millones, sea la que se conoce en el mundo. El Islam que se difunde en México, el Islam que se conoce en Chiapas, es wahabita. No nos engañemos. Y el wahabismo tiene un wahabismo del wahabismo. El primer representante fue Bin Laden. El representante más notorio se llama ahora al-Baghdadi, que es la cabeza del ejército islámico. Pero el wahabismo está en México. El wahabismo tiene una alianza que Víctor Manuel me atisbó con los países ávidos del dinero, que se comportan exactamente como la gente que se relaciona con la droga, que se relaciona con los cárteles, creyendo que pueden beneficiarse del dinero y que la violencia no vendrá, pero la violencia siempre viene. Y la gente que escribe sobre esto lo sabe. El wahabismo es una bomba de tiempo. Nuestro presidente, Peña Nieto, va a estrenar su avión con un viaje de buena voluntad a Arabia Saudita. Y tanto el gobierno federal como el gobierno de la ciudad tiene relación con Qatar y con Arabia Saudita, que son los dos grandes reinos petroleros difusores del wahabismo. Creo que tenemos la... ¿sí? No, nada, ¿por qué en Chiapas? Porque el wahabismo en Granada tiene un centro de difusión que envió gente a Chiapas. Y el líder, lo entrevistaron en el Universal, está educado en Arabia Saudita. Y entonces ahí han decidido que han invertido en tener... en México hay 5,000 wahabitas. Bueno, la inconsciencia con la que nuestros gobiernos se relacionan con el wahabismo es algo en la que todos nosotros, intelectuales, que además de indignarnos tenemos que estar atentos a lo que sucede, tenemos que poner atención. Abdelwahab Bender dice: la enfermedad de Alemania fue el nazismo, la enfermedad del comunismo de Estado fue el estalinismo, la enfermedad del Islam se llama wahabismo y salafismo. Pero ojo, no hay que confundir al islamismo con la enfermedad, como no hay que confundir a Alemania como el nazismo, y no hay que confundir a la esperanza de un mejor con el islamismo. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy ahora como esperanza de mucha gente, como la gente que se va al ejército islámico, tiene exactamente la misma actitud que la gente que va a las brigadas internacionales en España. Es la gente que tiene esta ilusión, tiene esta enfermedad que se llama wahabismo. Estemos atentos, porque en algún momento a lo mejor hay que hacer desde el PEN una carta a nuestro presidente para que tenga conciencia de en dónde se está metiendo, porque yo no sé si su cuerpo diplomático lo explica, pero lo que está sucediendo es muy grave y creo que tenemos que estar atentos. Solamente para finalizar, Eduardo Vázquez Martín. Bueno, después de Eduardo van a volver a leer. Bueno, entonces ahorita pasamos a Eduardo Vázquez Martín. Él es autor de los títulos Comer sirena, Entre las sábanas, Minuta, Naturaleza y Hechos, y Lluvias y Secas. Muy buenas noches. Antes que nada, felicitar a Fernando y a todos ustedes por organizar este encuentro, este diálogo, y a todos ustedes por sus participaciones y por sus palabras emocionantes y también luminosas. Voy a leer un poema que se llama El que cae de la torre, y en este caso, en esta lectura, le voy a incluir un epígrafe de Ashraf Hayat. Los profetas se han retirado, así que no esperes que los tuyos vengan a ti. El que cae tuvo la opción de morir por fuego o volar hacia la muerte, y sentir una vez más la fresca brisa del río Hudson antes de perderse para siempre en el olvido. He visto celebrar a los niños en Ramala,
He visto la sonrisa de sus labios cubiertos de polvo. He mirado reírse en el espejo de los otros mi propia dentadura y sé que al hombre que se precipita no lo redime la pedagogía del mundo. He salido a festejar en Palestina. He rezado con lágrimas secas de espanto. He llorado en un jardín de mi ciudad por las calles de Manhattan cubiertas de ceniza. Me senté a leer el Corán en una plaza de Bagdad y tal como me lo ordenó el capitán del avión, me abroché el cinturón de seguridad para morir en el lugar que me asignaron. Antes he visto el Palacio de la Moneda herido otro 11 de septiembre. Ahí murió el doctor Allende. Seguramente moriré en Kabul mañana por aquello del diente por diente y el ojo por ojo. No importa de quién sea la boca o la mirada. Por lo pronto, soy la cifra negativa en el cierre de la bolsa y la multiplicación de las gotas de sangre en los versos mutilados del poeta de Nueva York. Los muertos están embebidos, devorando sus propias manos. Son los otros los que bailan, los borrachos de plata, los hombres fríos, los que creen en las llamas duras, los que beben en el banco lágrimas de niña muerta. Carne incinerada en el ritual del sacrificio que nadie encontrará mañana en los escombros. No puedo tomar café en el café de siempre, ni oír a mi hija decirme gato, porque voy cayendo desde un brazo del imperio donde vivo, y a quien se le reveló la luz santa de la guerra, no puede importarle que yo hubiese preferido que hoy no pasara nada, nada que provocase la incontenible verborrea de las noticias, ni la inspiración coránica de los pilotos suicidas, ni la reacción pavloviana de los televidentes mansos que pidan ardan todavía más en cualquier parte del mundo para consolar la impotencia que los tiene sentados ahí. No entendí lo que dijeron. Mi lengua es extranjera y nadie quiso traducirme la voz de los desesperados. Pero lo que yo digo es que soy un hombre que se levantó temprano, cumplió con los hábitos que la mañana exige, llegó a trabajar donde trabaja y entre morir por fuego en el horno de la oficina y saltar, mejor salí volando. Las palomas del puerto viajan conmigo. A continuación, Josué Ramírez es poeta, es autor de Dirección Inversa, Rumor de Arena, Oídos Negros, entre otros títulos. Buenas noches, gracias Magali, gracias a esta iniciativa. Creo que podemos confirmar que la poesía tiene una tarea útil. Voy a leer 3 fragmentos de un poema que se llama Nubes sobre el vaivén del mundo. Porque al igual que tantos otros, solo en esta ciudad, tránsito infame, quiero, esencia umbría, encontrarme. A mérito de que sería distinto, abismos de esta patria, desmarcado, mientras punza, dolor con su vergüenza, desandar con mi lupa el minutero. Al cabo alucinado, noche en blanco, sé que el amor, la paz, son cosa aparte de este tóxico blanco y su continuo. Cicatrices a diario va dejando este mundo de ideas realizadas con la desigualdad como paisaje. Sin embargo, mis sueños no han cambiado. Una a una, las sombras van pasando y ya son una marcha que devora con su
peso sin peso traslaticio, densas, ninguna tira mi morada. Hoy busco, minucioso, entre las sombras, el aire, los latidos, los pronombres que conjugan el yo con otros todos. Si este mirlo que canta en la azotea, a la sombra del ficus, otro mira desde otra azotea, el mismo pájaro, y piensa algo distinto a lo que pienso, es porque aquí descansa la materia, deposita un sentido en los sentidos y estallan los sonidos en silencio. Hay cosas hoy idénticas a aquellas que llevaron a cabo los espíritus malignos que propagan mal de muerte, junto a dioses que nacen solo rayo o encarnan voluntades que creyeron ser el centro de todo. Se inventaron leyendas para hacerse propietarios de la naturaleza y de los otros, inexplicables actos sin razones. Muchos dijeron ser hijos del sol, del rayo o de la luna o lluvia para fundar estados. Hoy naciones dirigidas por hombres que se creen dioses. Vaya soberbia de la muerte, de la mierda. Gracias. Ahora sí, ya para cerrar, y una disculpa por la confusión anterior, vamos con María Rivera. Ella es poeta, autora de Hay batallas. Su poema Los muertos es muy conocido entre los defensores de los derechos humanos. Gracias. Este poema va por la pronta liberación de nuestro poeta. Estábamos en eso de salvarnos. Estábamos amargos y oscuros sobre el caballo del tiempo. Tú no me veías, debí saberlo. Tú no me veías zozobrando. Una tarde sembré un brazo de siempre viva porque estábamos en eso de salvarnos y yo pensaba en los retoños con apasionada inocencia. Mientras el mar, su cadera turbulenta, nos arrojaba entre médanos de niebla. Era el cielo tendido entre dos mares, el grito acallado en la garganta con hirvientes alfileres. Pero estábamos en eso de salvarnos porque pensaba qué hermoso sería salvarse entre dos manos. Porque estábamos en eso de salvarnos, caminé tras de otros pasos, con la voz atenazada por la asfixia, una urgencia de metales y campanas, mientras las llamas devoraban la maleza que crecía entre nosotros. Porque estábamos en eso de salvarnos, quise entregarme a la delicia del ensueño, en una habitación donde la sangre y su ramo carnal pudieran cerrarme los ojos. Porque estaba en eso de caminar sobre la cuerda y era nada más salvarse para no poner el pie sobre el vacío, poner el pie sobre la cuerda. Fue por eso, porque la muerte tenía la blancura toda para ella, que anduve de cima en cima desterrada y los frutos todos amargaban mi lengua. Porque estábamos heridos y solos en esa desventura, en esa tierra donde los hombres se conocen a sí mismos, mientras los otros, envilecidos como hienas y voraces aves de rapiña, nos miraban persiguiendo estrellas en un pozo. La perra que viste vestirse de cisne, la muda nutria desangrada. Y porque sabía ya de esa sombra, de su hondura, casi agua, casi cielo, porque había que cerrar los ojos, no ver hacia adelante, porque adelante estaba ya la tierra, porque en su negro rumor, entre sus brazos, vi nacer un manantial, toqué sus aguas, y la tierra tenía sabor a pan, a fruto, porque vi cayendo todo el amor desbordado y cierto, una noche sin palabras. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir vamos a dar paso a la segunda parte de la lectura de poesía en árabe de Ashraf Fayad.
لا تنبتوا أبشروا بالغربة التي منها تفروا. تلك تدريبات مكتفى على العيش في جهنم الظروف القاسية. إلهي هل جهنم في مكان ما للعرس؟ الأنبياء غيروا فلا تنتظروا نبيا يبعث لكم ومن أجلكم يقدم المراقبون تقارير يوميا وينقضون أجورا عاليا. كم هو العمل ضروري، كم أجلي حياة كريمة. فلافل أبو سعيد معارضة للتلوث، والمستوصف يعلم انتهاء حملة التعديات. فلا تخش على أطفالك من تلوث ما دام المستوصف موجودا. نقل هاي لوظائف حفل ملكات الجمال. البكيني جميلة على هذا الفتاة، وتلك أردافها كبيرة بعض الشاهد. خبر العاجل ارتفاع المفاجئ في عدد الوفيات بسبب التدخين. الشمس لا تزال مسترا ملزوم، والنجوم تتلص عليك، فسقف منزلك بحاجة للترميم. شجار عند الكراج، لم تبلغ السيارة نصابها كي ننطلق، لكن زوجتي تمر بالمخاص. هذا الولادة العاشرة لها، ألم تكتسب بعض الخبرة؟ تحذر التغارير من نمو السكان والعشوائي. تلك الكلمة التي يبحث عنها منذ الزمن. نحن نعيش في عالم العشوائي. نحن نموت بكثرة ويكفى أطفالنا القراء. مصادر الإلهام للسماء والسينما والنشرات الأخبار وزيارة الوفود، ولنقاش على طاولة الثمانية للكبار. نحن الصغار لا يستطيعون العيش بدوننا من أجلنا. سقطت بعض المباني وانفجرت بعض المهات. السكة الحديد يتعرض للصدام. من أجلنا تكسر الرسالة المصورة. نحن ممثلون بلا أجر لا نتغاصى. جدي أقف عاليا كل يوم دون خشم، ودون أن يبتر أحد لنفخي في السوق. فأنا مبعوث سلفا. أنا تجربة الجحيم على كوكب الأرض. الأرض جهنم التي وعدت للجين. José Ángel Leiva va a leer en español lo que acaban de escuchar. No pierdan la esperanza. Dejen que el exilio del que huyen los anime. Es una formación intensiva para aprender a vivir en el infierno bajo sus condiciones duras. Dios mío, ¿está el infierno aquí en la tierra, en algún lugar? Los profetas ya se han jubilado, así que no esperen a ninguno enviado por y para ustedes. Por ustedes. Los observadores escriben sus informes diarios y cobran sus sueldos altos, necesarios para vivir con dignidad. Los falafel de Abu Said están expuestos a contaminación y las farmacias anuncian el fin de la campaña de vacunas. No se preocupen, a que contaminan a sus hijos mientras el dispensario sigue ahí. El
concurso de belleza está transmitido en vivo. El bikini le queda bien a esta chica. Y esa otra tiene el trasero un poco grande. Noticias de última hora. Subida repentina en el número de muertos por fumar tabaco. El sol sigue siendo la fuente de luz y las estrellas se asoman para verlos, porque el techo necesita ser reparado. Discusión en el estacionamiento. El taxi no está lleno todavía, no partiremos. Pero mi esposa está pariendo. Es su 10º embarazo. ¿No aprendió nada? Los informes advierten del crecimiento caótico de la población. Caótico. La palabra que buscaba todo ese tiempo. Vivimos en un mundo caótico. Los multiplicamos en masa y nuestros hijos permanecen desnudos. Somos una fuente de inspiración para los cineastas. Los noticieros, visitas de las delegaciones y discusiones por el Grupo 8. Somos los pequeños, pero no pueden vivir sin nosotros. Por nosotros, algunos edificios cayeron, estaciones de ferrocarril explotaron, y el hierro es susceptible a oxidarse. Por nosotros, los mensajes con fotos se multiplican. Somos actores sin sueldo. Para terminar, abuelito, estoy desnudo todos los días, sin juicio y sin que nadie toque ninguna trompeta. Ya me han mandado de adelantado. Soy el experimento del infierno en la tierra. La tierra, el infierno que fue preparado para los refugiados. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Creo que la poesía habla por sí misma, que no son necesarias más palabras. Y antes de dar paso a una o dos preguntas que quieran hacer o comentario, quisiera decirles que Pascual Borsellí, fotógrafo de los escritores y los pintores, está aquí y quiere tomarles una foto a todos los poetas y a los dos narradores que leyeron hoy. Y bueno, pero si quiere alguien hacer una pregunta o comentario, tenemos unos minutos más. Y muchísimas gracias por haber aceptado esto.